Bien. Estamos repasando lo que es el péndulo, ¿verdad? El péndulo simple y físico. En la última clase, que fue creo que el miércoles, pudimos llegar a esta ecuación, ¿verdad? Para el péndulo físico. El péndulo físico es un péndulo real, ¿verdad? Este péndulo sí existe en la vida real. Y dijimos de que el péndulo físico simple y el oscilador armónico, o sea, el masa resorte, el péndulo simple y físico, los tres son osciladores armónicos, porque cumplen con esta ecuación. Solo que va cambiando la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es diferente para cada uno porque depende de cantidades diferentes. Aquí depende de la masa, la gravedad, la distancia d y el momento de inercia. Esta distancia es la distancia del pivote al centro de masa. La frecuencia, el período, quedan expresados de esta forma. En el péndulo físico es un poquito más difícil, ¿verdad? De acordarse de estas expresiones. Bien, entonces vamos a ver unos problemas el día de hoy, solo que, como les platicaba la vez pasada, es necesario recordar muchos conceptos, ¿verdad? En esto del péndulo físico. Por ejemplo, les voy a explicar la diferencia entre el centro de masa y centro de gravedad. El centro de masa y centro de gravedad no es lo mismo, pero sí pueden coincidir en algunos casos. Por ejemplo, algo bastante fácil, ¿verdad? Para entenderlo es con objetos grandes como edificios. En un objeto bastante grande como un edificio, imagínense ustedes un edificio como de unos 100 pisos, ¿verdad? Bastante alto. Como la gravedad depende de la altura, a mayor altura la gravedad va disminuyendo, ¿verdad? Cuando yo me alejo del suelo, la gravedad va disminuyendo. Entonces, si el edificio es bien alto, la gravedad lógicamente va disminuyendo. O sea que si nosotros hacemos un promedio del valor de la gravedad en todos los puntos del edificio, en promedio, el centro de gravedad va a estar por debajo del centro de masa. ¿Por qué el centro de masa lo dibujé aquí? Justo a la mitad. Porque el edificio tiene una forma geométrica como paralelepípedo, ¿verdad? Rectangular. Asumiendo de que la masa del edificio es uniforme, entonces su centro de masa coincide con el centro geométrico. El centro de masa queda justo a la mitad del edificio, pero el centro de gravedad quedaría por debajo del centro de masa. ¿Por qué razón? Porque el centro de gravedad es un promedio. En promedio nos indica en qué punto recae todo el peso del objeto. La masa, recuerden que la masa es una propiedad de un objeto. No importa el valor de la gravedad, la masa siempre es la misma. Por ejemplo, la masa mía aquí en la Tierra es la misma que en la Luna, ¿verdad? Si yo me voy a vivir a la Luna, mi masa sigue siendo la misma, aunque la gravedad cambie. Lo que cambia es el peso, porque el peso depende de la gravedad. Entonces, en el centro de gravedad es el punto donde recae todo el peso del objeto. El centro de masa es el punto en promedio donde recae toda la masa del objeto. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, jóvenes, en conclusión, cuando nosotros tenemos objetos pequeños, así como los péndulos que estamos utilizando, ¿verdad? En objetos pequeños, el centro de masa y centro de gravedad coinciden. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón coinciden? ¿Quién me podría explicar? ¿Por qué en un objeto pequeño, como ser, digamos, un pedazo de madera, ¿verdad? Una mesa, una silla, objetos pequeños, cualquier objeto pequeño que se puedan imaginar. Una mesa, una silla, un cuaderno, cualquier cosa que sea pequeña, el centro de masa y gravedad es el mismo. Por ejemplo, una puerta, imagínense una puerta, en vez de un edificio, una puerta. ¿Qué pasa con una puerta? La parte de abajo y la parte de arriba de una puerta, ¿cuánto puede cambiar la gravedad?
de la parte de abajo a la parte superior de la puerta, ¿cuánto puede variar la gravedad? Muy poco, diría yo, Luis. Sí, ¿verdad? La gravedad cambia con la altura, pero tienen que ser alturas bien pronunciadas, ¿verdad? Por ejemplo, en un edificio de 100 pisos, en una montaña, ¿verdad? En la cima de una montaña, la gravedad cambia drásticamente. Pero digamos que para objetos pequeños como una puerta, una mesa, una silla, la gravedad prácticamente no cambia. Entonces hablar del centro de masa y gravedad es prácticamente lo mismo. Bien, dejemos este tema a un lado, ¿verdad? Y me imagino que este es un tema que lo tienen bien claro, ¿verdad? Ahora bien, el torque, quedamos que íbamos a repasar este concepto del torque, ¿verdad? El torque se define de esta forma. El torque es un producto vectorial de dos vectores, R y F. R y F en este orden, jóvenes. Tau, que es la letra que define el torque, tau con una flechita, es R cruz F. F es la fuerza aplicada al objeto y R es la distancia desde el pivote, la distancia, el desplazamiento desde el pivote hasta el punto de aplicación de la fuerza F. Cuando se realiza el producto vectorial, es RF seno de teta. ¿De dónde sale este seno de teta? De la definición de producto cruz. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros no nos interesa el torque como vector. No se preocupen, ¿verdad? Por esto, ¿verdad? No vamos a trabajar con torque como vector, sino solamente como magnitud nada más. Me interesa la magnitud, ¿qué es esto? Tienen que acordarse de esto, RF seno de teta. Ahora bien, un torque. La clase anterior, no sé si en los videos vieron esto, jóvenes, porque si lo vieron, lo voy a explicar rápido, pero ustedes me dicen, ¿verdad? Si esto no les quedó claro, lo que estamos haciendo acá es repasar. Si todos tienen claro esto, no lo voy a repetir. No sé si les quedó alguna duda con lo del torque. Todos comprenden los conceptos: línea de acción, brazo de palanca, punto de aplicación de la fuerza, pivote. El pivote es el punto donde pasa el eje de rotación. Pueden haber infinitos ejes de rotación. Por ejemplo, aquí tenemos una mancuerna, una llave, ¿verdad? Como una llave. Esta llave va a aflojar esta tuerca. Como esta llave va a rotar en torno a la tuerca, aquí pasa el eje de rotación, ¿verdad? Entonces aquí está el pivote. Aquí tengo dibujadas varias líneas punteadas. Fíjense bien, esta línea punteada en azul llega hasta el punto donde se aplica la fuerza. En el torque es muy importante el punto de aplicación de la fuerza, porque esto no es una partícula, es un objeto rígido. Entonces la fuerza se aplica en este punto y en esta dirección. Entonces fíjense bien, yo trazo una línea a lo largo del vector de fuerza. Esta línea punteada imaginaria se llama línea de acción de la fuerza. Esta otra línea punteada imaginaria se llama brazo de palanca. ¿Cuál es el requisito acá para dibujar esto? Que el brazo de palanca sea perpendicular a la línea de acción y que pase por el eje de rotación. ¿De acuerdo? Ese es el requisito. Para no perderse en esto, ¿verdad? El brazo de palanca tiene que comenzar en el pivote y tiene que ser perpendicular a la línea de acción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, trazamos un ángulo entre la línea de acción y esta línea que va hasta el punto de aplicación. Este es el ángulo θ que aparece acá en la definición. Entonces, ustedes ven que aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Seno de θ. ¿Quién es seno de θ? Es lado opuesto entre hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Es la distancia del pivote al punto donde se aplica la fuerza. Entonces, seno de θ es lado opuesto, que es brazo de palanca, entre hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, eso es para sacar el brazo de palanca. ¿Cómo sacamos un brazo de palanca? Con este triángulo, ¿eh? Aquí lo tengo dibujado, miren. Aquí aparte, ¿ve? D,
que es esta distancia, sería la hipotenusa. Este sería el brazo de palanca, que es este lado. Este lado sería la línea de acción. Entonces, seno de teta es lado opuesto entre hipotenusa. Brazo de palanca de seno de teta. ¿Estamos de acuerdo en esto, jóvenes? Entonces, el torque en palabras, para que se lo aprendan, es mejor aprendérselo en palabras que aprenderse esta fórmula. Yo prefiero aprendérmelo en palabras, ¿verdad? El torque, ¿cómo se define torque? Como brazo de palanca multiplicado por la fuerza. Es más fácil, ¿verdad? Brazo de palanca por fuerza. Entonces, el brazo de palanca es de seno de teta, entonces lo multiplico por la fuerza F y ya tengo el torque. Esto es clave en lo que sigue, ¿verdad? Porque en los problemas ustedes van a tener que sacar torques. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros en esto, jóvenes, o tienen preguntas? Todo claro por ahora. Bien, excelente. Entonces, sigamos con esto, ¿verdad? Porque aquí hay bastantes cosas que decir sobre esto. El torque, hay dos maneras de calcularlo. Se puede calcular con el brazo de palanca o se puede calcular descomponiendo la fuerza. Yo prefiero siempre calcular el brazo de palanca porque digamos que es la manera más eficaz de hacerlo, ¿verdad? La manera más formal de hacerlo. Pero también se puede hacer de otra manera. Si en vez de utilizar el concepto de brazo de palanca, usted prefiere descomponer el vector de fuerza, también se puede. Entonces, fíjense bien, este es el vector de fuerza. Usted aquí sabe que hay un ángulo teta, ¿verdad? Este ángulo teta es congruente con este. Aquí es como que tuviésemos el eje de coordenadas. Usted descompone el vector de fuerza, una componente en X y una en Y. Esta sería F coseno de teta, F seno de teta. Entonces, olvídense de F, olvídense del brazo de palanca y de la línea de acción. Piensen en las dos componentes nada más. De las dos componentes de la fuerza, ¿cuál de estas dos componentes es la que produce rotación? ¿Cuál de estas dos componentes es la que hace rotar a este objeto? La que se encuentra en el eje Y. Exacto, ¿verdad? F seno de teta. Esta otra no. La razón es bien simple. ¿Quién me podría explicar? ¿Por qué F coseno de teta, esta componente de fuerza, no contribuye a la rotación? Por el ángulo en el cual está la aplicada. Sí, ¿verdad? Exacto. Pero hay una manera todavía más clara de decirlo. Hay una forma más sencilla y clara de decirlo. ¿Por qué Porque esta pasa por fuerza? la línea del pivote. Exactamente, por eso. Usted, así como lo dijo. ¿Cuál es su nombre? Karina. Karina, ajá, así como lo dijo Karina. Porque esta fuerza, la línea, pasa por el pivote, miren. Siempre que una fuerza, la línea de esa fuerza, la línea de acción, pase por el pivote, esa fuerza no produce rotación. No importa en qué posición se aplique, si pasa por el eje de rotación, o sea, la línea de acción es una línea imaginaria que se prolonga a lo largo de la flecha, ¿verdad? Entonces esta fuerza es inútil porque no produce rotación. La fuerza que produce rotación es esta, y esta fuerza es perpendicular fíjense que ahora el brazo de palanca, jóvenes, siempre existe. Siempre existe brazo de palanca, solo que el brazo de palanca ya no es este, ahora es este. ¿Ve? ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Que el brazo de palanca coincide con la longitud del objeto. El brazo de palanca queda dentro del objeto real. Coincide con la distancia, ¿verdad? D. Entonces, ¿cómo calculo el torque ahora? Multiplicando esta componente por la distancia al pivote, que es D. O sea, D por F seno de teta. Siempre el torque es el mismo. ¿Les quedó claro cómo hacerlo, verdad? Hay dos maneras, ¿verdad?, de hacerlo. Yo prefiero siempre utilizar mejor esta forma, la línea de acción y dibujar el brazo de palanca. Bueno, entonces acuérdense de esto, que torque es brazo de palanca por fuerza. Bien, aquí tengo también un ejemplo, miren, para que comprendan mejor esto. Si yo tengo un objeto, esta es una barra,
tengo el pivote, el eje de rotación. Aquí tengo dibujadas un montón de fuerzas. La fuerza 1, la 2, la 3, 4, 5, 6. Estas seis fuerzas yo las he dibujado en diferentes puntos del objeto. En diferentes puntos y en diferentes direcciones. El punto en que se aplica una fuerza es importante a la hora de hacer girar un objeto. ¿Por qué será? Es bastante intuitivo, ¿verdad? No sé si ustedes, bueno, algunos de ustedes, ¿verdad? Si pueden manejar, han cambiado una llanta alguna vez en su vida. Ustedes se han fijado que cuando se cambia una llanta, cuando se aflojan las tuercas, al maneral se le coloca un brazo extra al crucero, ¿verdad? Con que se aflojan las tuercas. Se le pone un mango extra adicional y uno se para encima de ese mango para poder aflojar las tuercas, porque es más fácil. ¿Y en dónde aplican la fuerza cuando van a aflojar las tuercas? Imagínense que aquí está la tuerca de la llanta. ¿En dónde se pararían ustedes para aflojar esa tuerca? ¿Aquí a la mitad o acá en el extremo? En el extremo F2. En el extremo, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que uno lo hace así? Todo el mundo lo hace así. La respuesta está aquí, miren, matemáticamente. Entre más distancia va a haber más fuerza de torque. Exactamente, ¿verdad? Entre mayor brazo de palanca tengo, más torque voy a generar. O sea, es más fácil aflojar una tuerca o hacer girar un objeto cuando el brazo de palanca es más grande. Entonces, por ejemplo, si aquí está una tuerca, yo la quiero aflojar. Si yo a esta barra le conecto otra barra acá y le aplico la fuerza en el extremo, me va a ser todavía más fácil aflojarla. Voy a tener que invertir menos fuerza, ¿verdad? Porque tendría más brazo de palanca y al aumentar D, aumenta el torque. Entonces, bastante fácil, ¿verdad? Entender esto. Entonces, todas estas fuerzas aplicadas en diferentes puntos me producen diferentes torques porque van a tener diferentes brazos de palanca. Cada fuerza va a tener un diferente brazo de palanca. Ahora, lo importante, F1 no genera torque porque pasa por el pivote. De ahí todas las demás generan torque. F6 tampoco, ¿verdad? Porque pasa por el pivote. De todas estas fuerzas, jóvenes, ¿cuál creen ustedes que es la que más produce torque? Suponiendo que todas tienen igual magnitud, ¿verdad? Suponiendo que todas tienen la misma magnitud, ¿cuál fuerza creen ustedes que es la que más provoca torque? F2. F2 por el ángulo. F2, ¿verdad? F2, exactamente. F2 porque F2 se encuentra en forma perpendicular, ¿verdad? Eso es matemático también, jóvenes. Váyanse a la definición de torque. Miren, F de seno de teta. Acuérdense que D es el brazo de palanca. Teta es el ángulo entre el brazo de palanca y la fuerza. Entonces, ¿cuándo el seno de teta es mayor? ¿Cuando teta vale? Cuando teta vale 90. 90 grados, ¿verdad? Exactamente. Cuando teta vale 90 grados, el torque va a ser mayor, va a tener su máximo valor. Entonces, esta fuerza F2 en el extremo tiene el mayor brazo de palanca y está perpendicular. F3 también tiene el mismo brazo, o sea, está a la misma distancia, ¿verdad? Del pivote. El problema es que F3 no forma un ángulo de 90 con esta distancia. Por lo tanto, su torque va a ser menor. Bien, estos son conceptos bastante básicos, ¿verdad? Bien, entonces miren, un punto clave aquí para que les facilite los problemas, ¿verdad? Para que les evite ahorrándoles cálculos. Cuando una fuerza se encuentre perpendicular al objeto, así como esta, el torque es F por distancia, F por L. El seno de teta aquí ya no lo ponemos, ¿por qué? Porque como el ángulo es 90 y el seno de 90 es 1, entonces siempre que una fuerza actúe de forma perpendicular a un objeto así, el torque es fuerza por distancia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Para facilitar los cálculos, ¿verdad?
Ahora, repasemos un poco momento de inercia. El momento de inercia es la tendencia a un objeto a resistir cambios en la rotación, ¿verdad? En torno a un eje. Es lo mismo que la masa en traslación. Entre más masa tiene un objeto, es más difícil moverlo. Entre más inercia tiene un cuerpo, es más difícil hacerlo girar. ¿De acuerdo? Entonces, la inercia es como el análogo de lo que es la masa, ¿verdad? Vamos a ver. El momento de inercia tiene que ver con la distribución de la masa, la distribución espacial. Se define así. Esto es momento de inercia. La sumatoria de las masas por RI cuadrado. Vamos a ver. Aquí tengo dos definiciones para momento de inercia. Esto es momento de inercia para objetos de masa discreta, o sea, para partículas, ¿verdad? Para masas discretas. Y este es para masa continua. Un objeto de masa continua hay que integrar para calcular su momento de inercia. Mientras que cuando el objeto es de masa discreta, no. ¿A qué me refiero con masa discreta? A puntos, ¿verdad? Partículas. Por ejemplo, yo tengo varias partículas, entonces el momento de inercia de esas partículas se calcula así. Si tengo un objeto como una mesa, una puerta de masa continua, lo calculo así, integrando. Hay un famoso teorema con respecto al momento de inercia, que es el teorema de los ejes paralelos. Lo estudiaron en física 100. No sé si se acuerdan de este teorema. El teorema me dice que el momento de inercia en torno a un eje arbitrario cualquiera se calcula de esta forma, sumando el momento de inercia en torno al centro de masa más la masa del objeto por la distancia del pivote al centro de masa. ¿Estamos de acuerdo? Esta distancia, jóvenes, D, es la misma que aparece en la frecuencia. Fíjense bien, les estoy dando aquí los tips, ¿verdad? Que les van a servir. Esa distancia de que aparece en el momento de inercia es esta misma D, miren, que aparece en la frecuencia y el período del péndulo físico. ¿Cómo se define D? Como la distancia del pivote al centro de masa. Entonces esta de que aparece acá en el teorema de los ejes paralelos es la misma que aparece en esa fórmula, la distancia del pivote al centro de masa. No sé si ustedes recuerdan esto de física 100 o no se los enseñaron en física 100. ¿Todos lo saben usar o no? No sé si hay alguien que no sepa. Bien, entonces, acuérdense que momentos de inercia existen infinitos, ¿verdad? Para un objeto específico hay infinitos momentos de inercia. Entonces, el teorema de ejes paralelos me ofrece una ventaja, ¿verdad? De poder calcular el momento de inercia en torno a cualquier eje. Lo que tengo que conocer es el momento de inercia del centro de masa de ese objeto, más y sumarle un término extra. Ahora bien, jóvenes, vamos a ver una pregunta para quien quiera responderla. De los infinitos momentos de inercia que existen, hay un momento de inercia especial, que es el que pasa por el centro de masa. ¿Por qué razón es especial este momento de inercia? ¿Quién me podría decir? Todos los objetos tienen un centro de masa. Si yo pongo entonces el eje de rotación en el centro de masa y calculo el momento de inercia, ¿qué tiene de especial ese momento de inercia? ¿Por qué es importante? ¿No se acuerdan de física 100? ¿No vieron eso? ¿Es que no se acuerdan o no lo vieron? ¿Por qué es importante este momento de inercia al centro de masa? ¿Qué es lo que tiene en especial? Ajá. Fernando, ¿qué me podría decir, Fernando? ¿Cómo dijo, ingeniero? Disculpe. ¿Por qué el momento de inercia que pasa por el centro de masa es especial? ¿Por qué? ¿Qué lo hace diferente a los demás? Porque existen infinitos momentos de inercia. ¿Qué tiene este momento de inercia de especial?
Se podría considerar como general. No, porque no es el mismo para todos, ¿verdad? Va a depender de la forma del objeto. Eh, vamos a ver, Odalis, me podría decir. O Allison. Nadie lo recuerda. ¿Será porque ¿Qué la creen masa ustedes que... ¿cómo se llama? Se distribuye de manera uniforme, ingeniero, al pasar por el centro de masa? No, la masa puede estar distribuida de forma no uniforme. Vamos a ver, ¿qué pasaría si a un péndulo físico? Nosotros, el propósito es que el péndulo físico gire, ¿verdad? Oscile. ¿Qué pasaría si yo pongo el pivote en el centro de masa? ¿Qué le pasaría al péndulo físico si yo pongo el pivote en el centro de masa? No me acuerdo mucho, pero me parece que era que estaban en equilibrio los objetos. Sí, o sea, no rotaría, ¿verdad? El péndulo no giraría si yo pongo el pivote en el centro de masa. O sea, vamos a ver. Acuérdense de algo importante. De los infinitos momentos de inercia, el momento de inercia al centro de masa es el más pequeño de todos. Hay un mínimo. El mínimo momento de inercia es el que pasa por el centro de masa. Por eso es que es importante. Por ejemplo, si yo hago pasar el pivote por el centro de masa de un objeto, ese objeto no va a girar, no va a rotar, no se va a mover. ¿De acuerdo? Va a estar en equilibrio. No se va a mover. O sea, para construir un péndulo físico, nunca tienen que colocar el eje de rotación en el centro de masa, porque si lo ponen ahí, el objeto no va a girar. Todos los objetos, para que giren, su pivote tiene que estar fuera del centro de masa. ¿De acuerdo? Tiene que estar fuera del centro de masa. Si no, no va a girar. Porque ahí en el centro de masa es como que estuviese concentrada toda la masa del objeto. ¿De acuerdo? Entonces no giraría. Porque no tendría momento de inercia, ¿verdad? Fíjense, eso es lógico, es matemático, ¿verdad? Fíjense en las ecuaciones. Esta es la distancia del pivote al centro de masa. Pero ¿qué pasa si el pivote coincide con el centro de masa? Esta D es igual a ¿qué? Cero. Es cero, ¿verdad? D se hace cero si ponemos el pivote en el centro de masa, entonces ya no tenemos péndulo físico, ¿verdad? O sea, los péndulos físicos tienen que tener un pivote que no sea el centro de masa, porque si no, no sirve, ¿verdad? No me sirve como péndulo. Bien, entonces vale la pena tener claro eso. Vamos a ver unas aplicaciones, jóvenes. Con esto estaríamos terminando el capítulo 14. Este fin de semana ustedes tienen que ver todos los videos del capítulo 15 porque viene el control de lectura. Y porque así la otra semana nosotros repasaríamos el capítulo 15, ¿de acuerdo? El capítulo 15 es un poco más, es menos extenso y más fácil que el capítulo 14, ¿verdad? Es un poco más fácil. Siempre hay que estudiarlo bastante, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Este problema es del libro de Resnick. El problema es el siguiente. Tengo un péndulo físico que consta de un disco sólido uniforme de masa m igual a 563 gramos y tiene radio R igual a 14.4 centímetros, soportado en un plano vertical por un pivote situado a una distancia de igual a 10.2 centímetros del centro del disco, ¿verdad? El disco se desplaza a un pequeño ángulo y luego se suelta. Halle el periodo del movimiento armónico simple resultante. Todas las cantidades que me dan hay que convertirlas, ¿verdad?, a las unidades del sistema internacional, ¿verdad?, el que utilizamos nosotros, la masa en kilogramos, la distancia en centímetros, en metros, porque aquí está en centímetros. Bien, entonces vamos a ver. Nuestro objeto rígido es un disco sólido, uniforme, de masa uniforme. Fíjense bien, el pivote siempre queda fuera del centro de masa. El centro de masa del disco está en su centro geométrico. Ni siquiera lo mencionan, ¿verdad? Porque ya se entiende, ¿verdad?
Si el disco es de masa uniforme, su centro de masa está en el centro geométrico. La distancia entre el pivote y el centro de masa es D. Este disco va a girar en torno al pivote. Para un disco sólido, el momento de inercia en torno al centro de masa es esto. Ya está en la formulita, ¿verdad? En las que yo les enseñé en la clase anterior. Esa tablita de los momentos de inercia es necesario que ustedes la tengan a mano, ¿verdad? Le pueden tomar fotografía y tenerla en su celular, ¿verdad? Los datos que tenemos son la masa en kilogramos es esto, R, que es el radio del disco, en metros es esto, y la distancia del pivote es esto. Entonces, jóvenes, quiero calcular el período. Voy a utilizar la fórmula para el período. En la fórmula del período aparece la masa del objeto, aparece la distancia D, aparece... ¿Qué otra cosa aparece? La gravedad, ¿verdad? La gravedad y el momento de inercia. Ahora bien, fíjense en algo. Estas son las fórmulas acá que vamos a utilizar. El período, miren. El período se calcula de esta forma. 2pi por la raíz de I entre mg por d. ¿Qué notan ustedes aquí en esta fórmula? I, momento de inercia. Fíjense bien. En la fórmula del período, el momento de inercia no es el del centro de masa. Este momento de inercia es un momento de inercia en torno al pivote, no al centro de masa, porque nunca vamos a tener el pivote en el centro de masa. Por eso en la fórmula no es I del centro de masa, es I en torno al pivote. Entonces, ¿cómo calculamos ese momento de inercia en torno a este pivote? ¿Quién me podría decir? Es paralelo. Con el teorema de los ejes paralelos, ¿verdad? Excelente, o sea, así como usted lo mencionó. Así como lo dijo, con el teorema de los ejes paralelos. Bien, entonces, ¿qué necesito yo? Solamente saber la masa del disco y la distancia del pivote al centro de masa, que ya la conozco. Y el momento de inercia al centro de masa ya lo conozco. ¿De dónde saqué este momento de inercia? De la tablita de momentos de inercia, ¿verdad? De ahí lo sacamos para un disco sólido. Bueno, entonces, usando el teorema de los ejes paralelos, que es esta fórmula, y con respecto al pivote, miren, este momento de inercia es el que va en la fórmula aquí, ¿ve? Sustituyo el momento de inercia en torno al centro de masa del disco más m por d al cuadrado, donde d al cuadrado es esta d, ¿verdad? La distancia al pivote. Hago la suma, factorizo la masa porque es la misma, lo sustituyo en la fórmula del período, se cancelan las masas, miren, se cancela la masa del disco, me queda esto. Sustituyo los valores RD y G, la gravedad. Al sustituir valores y calcular, el periodo es 0.91 segundos. Ese es el periodo con que va a oscilar. El periodo no depende de la amplitud, ¿verdad? O sea, del ángulo con que esté oscilando. El periodo siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Bien, problema bastante simple, sencillo, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ir un poco rápido, ¿verdad? Porque quiero terminar el día de hoy. En el siguiente problema, también del libro de Resnick, tenemos un péndulo físico que consta de un disco uniforme de 10.3 centímetros de radio y 488 gramos de masa, unido a una barra de 52.4 centímetros de longitud, que tiene una masa de 272 gramos. Calcule la inercia rotacional del péndulo respecto al pivote. ¿A qué se refieren con inercia rotacional? ¿Qué será esto? Inercia rotacional del péndulo. ¿Cuál sería el torque? Inercia rotacional. Esto parece que fuera algo nuevo, ¿verdad? Calcule la inercia rotacional del péndulo. ¿A qué se refieren con eso? Es el mismo momento de inercia. Solo que los libros, ¿verdad? O sea, hay tantas maneras de decir una cosa, ¿verdad? Y a veces a uno en los problemas lo hacen pensar, ¿verdad? Tratan como de
de que ustedes investiguen, de que ustedes piensen, ¿verdad? Inercia rotacional es lo mismo que momento de inercia. Ahora, si solo dijera inercia, ahí queda ambiguo, ¿verdad? Porque inercia no es lo mismo inercia que momento de inercia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, verdad? No es lo mismo inercia que momento de inercia. La inercia tiene que ver con la masa. Momento de inercia tiene que ver con la distribución de la masa en torno a un eje. En el inciso B, la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa? Y la última pregunta es, calcula el periodo de oscilación para ángulos pequeños. Calcular el periodo. Bien, vamos a ver, este problema es un problema de alto nivel, problema de objetivos avanzados. Es un problema bastante complejo, por eso me gusta que lo repasemos, ¿verdad? No sé si ustedes ya lo hicieron o lo vieron tal vez en algún video, pero vale la pena, ¿verdad? Aclarar algunas cositas acá. El pivote está aquí justo en el extremo de la barra. Fíjense bien, este es un objeto compuesto por dos objetos. El péndulo tiene forma como de paleta, ¿verdad? Es una barra más un disco. Dos objetos forman este péndulo. Cada objeto, la barra es un objeto rígido, el disco es otro objeto rígido. La barra tiene su centro de masa y el disco tiene su propio centro de masa. Pero ¿dónde está el centro de masa del objeto combinado? No sabemos, ¿verdad? Hay que calcularlo. Ahí es donde está el problema. Esta línea vertical siempre señala la posición de equilibrio. El equilibrio, jóvenes, en un péndulo, siempre la posición de equilibrio es debajo de esta línea. El centro de masa del objeto tiene que estar debajo de esta línea para que el objeto esté en equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos el pivote. 52.4 centímetros es la longitud de la barra y este es el radio del disco. Ahora, los datos que tenemos para el disco y la barra. El disco tiene este radio en metros, tiene esta masa en kilogramos, la barra tiene esta longitud en metros, esta masa en kilogramos. Bien, momento de inercia. En el inciso A me piden calcular el momento de inercia. Entonces vamos a ver, ¿cómo calcular este momento de inercia? Yo sé cuál es el momento de inercia de un disco, pero el del centro de masa. Sé cuál es el momento de inercia de una barra por el centro de masa, pero aquí no lo necesito por el centro de masa, lo necesito en un extremo. Si ustedes se van a la tablita que yo les mostré, a la tabla del libro donde aparecen las fórmulas de momento de inercia, ahí ustedes pueden aclarar estas dudas. Fíjense bien, el momento de inercia de un disco sólido es este, en torno al centro de masa. Y el de una barra pivoteada en un extremo es este, 1/3 de m por L cuadrado. L es la longitud de la barra, pero este momento de inercia no es con respecto al centro de masa de la barra, es con respecto al pivote que está en el extremo. Esta formulita ya aparece en la tabla. Entonces, ¿verdad? Me están facilitando las cosas. Para la barra no necesito este momento de inercia al centro de masa. Para el disco sí, ¿verdad? Para el disco sí. Ahora bien, el momento de inercia total de ese objeto con respecto al pivote lo tenemos que calcular sumando momentos de inercia. Fíjense bien, presten mucha atención acá. Voy a hacer superposición, o sea, sumatoria. Imaginemos de que aquí tenemos un péndulo que consta solo de la barra y acá tenemos un péndulo que consta solo del disco. Aquí quitamos la barra, aquí quitamos el disco. Entonces, si sumamos el momento de inercia de la barra y el momento de inercia del disco, tenemos el momento de inercia total con respecto al pivote. Pero ¿qué pasa, jóvenes? En la barra está pivoteada en el extremo y este es el momento de inercia. O sea que aquí ya no hay que hacer cálculo, ¿verdad? Si el péndulo solo fuese la barra, este sería el momento de inercia y se acabó el problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El disco, el pivote, está acá, miren. El disco está a una distancia, el centro de masa está a una distancia D. ¿Quién es D? Es L más R, la longitud de la barra más el radio del disco.
Esto es D para el disco. Entonces sumo L más R y me da esto. En el caso del disco tenemos que usar el teorema de los ejes paralelos, porque el momento de inercia es con respecto al pivote. Entonces, hago uso de este teorema para el disco, no para la barra, solo para el disco, ¿verdad? Entonces, el momento de inercia total, jóvenes, es momento de inercia de disco más momento de inercia de la barra, pero en torno al pivote. Para el disco uso el teorema de ejes paralelos, para la barra no, porque para la barra ya está calculado en torno al extremo. Entonces, en el caso del disco, utilizo el teorema de ejes paralelos, que ustedes ya saben cómo usarlo, sustituyo los valores. En el caso de la barra, también sustituyo valores. Los valores son estos. En kilogramos, metros. Al hacer el cálculo, tenemos que el momento de inercia total es 0.22 kilogramos por metro cuadrado. Esta es la unidad de momento de inercia. No se les olvide en el examen siempre encerrar la respuesta, perdón. Siempre las respuestas hay que encerrarlas y escribirlas en tinta. Bueno, entonces este es mi momento de inercia total. No sé si tienen alguna pregunta. Fíjense bien, aquí usamos el teorema de ejes paralelos solo para el disco, para la barra no. ¿Tienen alguna duda acá? Ejes paralelos se usa cuando hay brazo de palanca, ¿verdad? No, eso del brazo de palanca aquí, no tiene que ver. En el torque sí. Aquí en el momento de inercia no, ese concepto aquí no. O sea, fíjese bien, ¿cuándo usted va a usar teorema de ejes paralelos? Simple, cuando el eje de rotación esté fuera del centro de masa. El eje de rotación del disco, ¿dónde está aquí? Está acá, mire, este es el eje de rotación del disco. El eje de rotación de la barra, ¿dónde está? Está aquí, ¿ve? Pero pasa por un extremo de la barra. Entonces, este momento de inercia que pasa por el extremo de la barra aparece en la tablita de fórmulas de momentos de inercia, la que yo les mostré en clase. Está en el libro de Sears, en el capítulo de rotaciones. Búsquenla y es necesario que lo tengan a mano. Entonces, para la barra, sí se puede usar teoremas paralelos. Por ejemplo, si usted quiere complicarse la vida, si usted conoce el momento de inercia de la barra en torno al centro de masa y quiere hacer uso del teorema de paralelos, lo puede hacer. Pero como ya le están dando el momento de inercia en torno al pivote, que es este extremo, no hay necesidad de que se utilice. No sé si tienen dudas, jóvenes, con esto. Ahora sí, todo claro. ¿Quedó claro, verdad? Ah, bueno, perfecto. Continuemos. El problema es un poco largo, ¿verdad? Ahora veamos, calculemos la distancia del pivote al centro de masa. Fíjense bien, aquí hay dos centros de masa. Está el centro de masa de la barra y el centro de masa del disco. Pero ¿cuál es el centro de masa de la barra? No sabemos dónde está. ¿Cómo podemos averiguarlo? ¿Cómo lo podríamos averiguar? Fíjense bien aquí en esta figura, miren. Aquí tengo una línea imaginaria en rojo y tengo dos puntos. Este puntito representa el centro de masa del disco y este puntito representa el centro de masa de la barra. Fíjense en algo interesante acá. La teoría me dice que cuando yo conozco los centros de masa de un objeto cualquiera, yo puedo considerar al objeto como una partícula. ¿De acuerdo? Esa es la ventaja del centro de masa. Que si yo conozco el centro de masa, yo puedo tratar a ese objeto como que fuese un punto, una partícula. Entonces, en vez de dibujar el péndulo así, solo voy a dibujar dos puntos. Toda la masa del disco está aquí, en este puntito, y toda la masa de la barra está en este puntito. Son los centros de masa. Entonces, lo que está oscilando son estas dos partículas. En vez de ser objetos rígidos, son dos partículas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Calcular el centro de masa con respecto a este pivote para estas dos partículas.
Fíjense bien, o sea, por eso es importante física 100, ¿verdad? Porque hay muchos conceptos de física 100 involucrados acá. Entonces, aquí está el pivote y las dos partículas las dibujo de forma vertical. Porque fíjense bien, para calcular centros de masa, el centro de masa es vamos a ver, si aprendieron bien física 100. ¿Será que el centro de masa depende del origen que yo escoja o no? ¿Será que el centro de masa de un objeto depende del marco de referencia? ¿O es independiente? Es independiente. Es independiente, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Es independiente. El centro de masa es un punto, jóvenes. El centro de masa es un punto geométrico. Ese punto no depende del sistema de coordenadas desde donde se calcule. Ustedes pueden poner el origen donde quieran y el centro de masa va a estar en el mismo punto. Entonces aquí, para facilitar nuestro trabajo, recuerden algo, el centro de masa, hay un vector que localiza el centro de masa. Ese vector le ponemos SM, centro de masa. Ese vector en componentes tiene componente X y Y. Las componentes X y Y del centro de masa para partículas se calculan así. Estas son las formulitas, miren, por si no lo recuerdan, porque al parecer se les olvidó física 100, ¿verdad? Entonces, centro de masa, la componente X y Y se calculan así. Es una suma discreta. La suma de la masa por la distancia entre la suma de la masa total. Estas son fórmulas para calcular centros de masa, pero de partículas. Este es un objeto rígido de masa continua. ¿Se acuerdan? Vamos a ver. Cuando yo tengo un objeto de masa continua, la forma de calcular momentos de inercia es por integración. Pero aquí no vamos a hacer integración, vamos a hacer una suma discreta. ¿Por qué vamos a hacer una suma discreta? Porque conocemos los centros de masa de estos objetos. Y al conocer los centros de masa, los podemos considerar como partículas. ¿Se acuerdan que en física 100 les decían ustedes? Una partícula se mueve a tal velocidad, pero esa partícula podría ser un camión, ¿verdad? Y un camión no es una partícula, un camión es un objeto grande, no es un punto. Pero ¿por qué les decían, verdad? Una partícula se mueve, porque cuando nosotros conocemos los centros de masa de los objetos, podríamos decir de que el objeto es una partícula. Aunque no lo sea, ¿verdad? Entonces aquí estas son partículas. Con esto calculo las coordenadas del centro de masa, X y Y. Bien, entonces, para calcular el centro de masa, voy a colocar las dos partículas en el eje X, para que me sea más fácil. Y aquí el origen es el pivote del péndulo. Miren, el origen es el pivote del péndulo. ¿A qué distancia se encuentra el centro de masa de la barra? A L medios. Porque el centro de masa de la barra, como es uniforme, está a la mitad, L medios. Y el centro de masa del disco con respecto a este pivote se encuentra a L más el radio R. Entonces, L medios está el centro de masa de la barra y L más R el centro de masa del disco. Entonces, lo colocamos en el eje X y ahora aplicamos estas fórmulas. La componente X, hago la suma, masa 1 por X1 más masa 2 por X2, entre la suma de las masas, M1 más M2. La componente Y es lo mismo, miren, M1 por Y1 más M2 por Y2. Entonces, ¿quién es M1? 1 es la barra, 2 es el disco. La masa 1 es la masa de la barra y X1 es la distancia a la que se encuentra con respecto al origen, que es L medios. Sustituyo. M2 es la masa del disco, M mayúscula, lo sustituyo. ¿Y quién es X2? La distancia desde el origen a donde se encuentra M, M2, que es L más R. Hago esta suma, lo divido entre M más M. Al sustituir los valores numéricos de L y M, me queda esto. Esta es la coordenada X del centro de masa. ¿Quién es la coordenada Y del centro de masa? Este en metros, en centímetros es esto. Sustituyo M1 por Y1, pero fíjense bien,
El centro de masa no tiene componente Y porque los dos centros de masa yo los coloqué en X. Entonces en Y es 0. Pero fíjense bien, como les decía al inicio, el centro de masa es independiente del origen. Yo pude haber colocado estos dos objetos en el eje Y, en el eje Z, en donde yo quiera, porque lo que me importa a mí es la distancia del pivote al centro de masa, y esa distancia va a ser independiente de cómo pongamos el eje de coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas dos componentes del centro de masa las sustituyo en el vector centro de masa. X centro de masa, Y centro de masa. Lo sustituyo. ¿Y qué va a pasar? Fíjense bien. Aquí ya los sustituí, miren. X. Pero como lo que a mí no me interesa el vector, a mí me interesa la magnitud, que sería D. La magnitud de este vector es la distancia del pivote al centro de masa. El centro de masa, jóvenes, estaría en medio de los dos centros de masa de los dos objetos. Y la distancia sería la magnitud, que es 0.49 metros. Bien, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Lamentablemente vamos a tener que seguir el lunes. Ya nos falta poco. Tengo que dar una clase a las 5, así que voy a terminar por aquí. No sé si tienen preguntas. No, Lick. Estos problemas, ¿verdad? No es que sean difíciles, simplemente hay un montón de